quiero agradecer al comité organizador y científico su amable invitación a participar en esta reunión, que me parece excelente. Y como ha dicho el moderador, soy pediatra, trabajo en la sección de gastroenterología pediátrica del Hospital Gregorio Marañón y además pertenezco a la Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos, que yo creo que es la razón por la que esté aquí. Esto es una sociedad multidisciplinar. No solamente estamos en la Sociedad de Científicas Médicos, sino que además hay farmacéuticos, investigadores básicos, matronas. Simplemente comentarles, para iniciar, pues que en los workshops que hacemos anuales hay quizás dos top de interés. Uno es la obesidad, la relación de la microbiota con la obesidad, y otro es la relación que tiene la microbiota con el eje intestino-cerebro, y de hecho se abordan enfermedades y trastornos tan importantes como pueden ser, por una parte, el Alzheimer y por otra los trastornos del espectro autista. Decir que en el 2001 se secuenció el genoma humano, ha sido una revolución a nivel de la medicina y en general de toda la ciencia, y simplemente llamar la atención que, como ven ahí, que lo que se hizo en el año 2001, que costó 10 años, 3.000 millones de dólares y casi 3.000 científicos, en estos días se puede secuenciar el genoma humano simplemente en 3 semanas, con apenas 6.000 euros, y puede hacerlo simplemente un técnico de laboratorio para que vean los avances que ha tenido, ¿no? Uno de los estudios es el ver el microbioma humano. Hay varios proyectos en el mundo que llevan importancia. Uno es el americano, el Human Microbiome Project en Estados Unidos, y otro muy relevante es el MetaHit, donde han participado también gente española. Y decir que el mundo de el microbioma y la microbiota, más que una ciencia que esté de moda, realmente es una ciencia, y por eso se publican en las revistas científicas de mayor impacto, como ven ahí, el Nature, el Science, y realmente casi no hay congreso médico de un profesional sanitario donde no se aborde una mesa redonda pues estos temas de tanta actualidad. ¿Pero qué es la microbiota? La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestra piel, en la superficie de nuestras mucosas, ¿no? Hay unas especies, generalmente son bacterias, pero también contamos hongos, virus, unas son estables y otras van y vienen, y es lo que antes conocíamos el término de la flora intestinal. Esto es esencial para la vida de los seres humanos, ¿no? Un compañero mío de la sociedad dice que la vida seguiría existiendo aunque desapareciera el ser humano, pero no seguiría existiendo si desaparecieran las bacterias, ¿no? Y eso hay que diferenciarlo de un término que se llama microbioma, que es el conjunto de genes de todos los componentes que tenemos en la microbiota en un hábitat determinado. Las bacterias realmente son los seres vivos más numerosos del planeta. Además, aparecen en cualquier parte. Los encontramos en los géiseres de Islandia, en la Antártida, en el desierto del Sáhara. Hay más de 1 trillón de bacterias por cada persona del planeta, y afortunadamente, como ven ahí, el 99,99,4% de las especies afortunadamente son inocuas para el ser humano, y no solamente son inocuas, sino que son imprescindibles para la vida. Participan en muchos ciclos biogeológicos, y nosotros tenemos además la experiencia desde hace miles de años que nos ayudan en miles de alimentos fermentados, como podemos ver. ¿Y cuántos microorganismos tenemos? Pues este concepto ha ido cambiando. Antes solo podíamos investigar las bacterias por un microscopio, era la determinación fenotípica, pero desde que los podemos ver y secuenciar su genoma, se ve que ha aumentado mucho. Y, de hecho, solo un 10% de las bacterias que creíamos que existían eran las que podíamos ver a través del microscopio, porque muchas veces cuando desaparecen de su medio, pues desaparecen, ¿no? Y, de hecho, de momento se han identificado como 13.000 especies bacterianas clasificadas, pero se supone que debemos tener hasta 30.000. Diferentes. Y el proyecto MetaHit que he comentado antes, hemos identificado que aproximadamente el ser humano tiene 6.000 genes microbianos de bacterias, de los cuales aproximadamente la mitad la compartimos todos los seres humanos y la otra mitad pues somos diferentes y de una manera individual. ¿Y dónde encontramos esta microbiota? Pues realmente en todas las partes del cuerpo humano. Cada vez se habla ya de microbiotas a nivel respiratorio, de la conjuntiva, de la microbiota oral, pero normalmente se localizan sobre todo en la piel y en aquellas cavidades que tenemos
en relación con el exterior. Muy importante tiene, por ejemplo, el aparato genital y sobre todo en la mujer, que esto luego tiene repercusiones importantes clínicas. Pero donde realmente se localiza más es en el aparato digestivo y sobre todo en el colon, donde tenemos 100 billones de bacterias y realmente es todo un superorganismo y el mayor y más complejo ecosistema microbiano que tenemos en el cuerpo. ¿Y para qué sirve esta microbiota que tenemos en el cuerpo? Pues entre otras funciones sirven de antagonismo microbiano. Esas bacterias que tenemos en el intestino lo que hacen es competir con las bacterias patógenas para que no cojamos infecciones. Nos ayudan a aprovechar muchos tipos de nutrientes. Por ejemplo, si no tuviéramos las bacterias en el colon, tenemos que tomar muchísimas más vitaminas y aminoácidos esenciales que no tenemos. Y hay alimentos digeribles. Nosotros los azúcares pues tomamos la glucosa y un porcentaje de la población también tolera la lactosa, ¿no? Pero hay muchos componentes que se quedan en el colon y ahí están 2 o 3 días y gracias a esas bacterias podemos procesarlas y aprovechar todos esos nutrientes. Y luego un aspecto muy importante es que interviene el desarrollo del sistema de defensa frente a infecciones, actúan sobre el sistema inmunitario, pero también en otras acciones preventivas como por ejemplo pueden ser la prevención de alergias. Pero ¿cómo se desarrolla esa microbiota que tenemos en el cuerpo humano? Pues antes creíamos que cuando nacíamos teníamos un intestino estéril, aunque se ha visto que ya en el mismo líquido amniótico contamos con bacterias desde incluso ya en el feto materno. Y no solamente contamos con ellos, sino que hay factores muy importantes que pueden intervenir en esa colonización intrauterina. Por una parte, los medicamentos que pueda tomar la madre durante el embarazo. Por otro lado, las enfermedades que pueda tener, la alimentación de la embarazada es muy importante, otros facetos como el estrés que puede tener la embarazada o el estar en contacto con sustancias tóxicas. Entonces, nacemos y también el tipo de parto influye de una manera muy importante en el desarrollo de la microbiota. No es lo mismo nacer por vía vaginal, donde crecen una serie de bacterias beneficiosas, como pueden ser ahí las bifidobacterias que vemos ahí, que nacer por cesárea, en principio, donde tenemos menos bacterias buenas y además una diversidad mucho menor. Y de hecho, hay estudios como los de Domínguez Bello en Estados Unidos, donde asocian que esos partos por cesárea se pueden relacionar a lo largo de la vida con enfermedades tan importantes como puede ser el aumento de la obesidad, asma, la diabetes o la enfermedad celíaca. E incluso hay estudios recientes donde asocian que los partos por cesárea, por ejemplo, son 5 veces más frecuentes en los niños que tienen TDAH. Pueden estar en relación con este tipo de patologías. Otro factor importante es la edad gestacional. Ahí veis que tienen más colorines cuando ya nace un recién nacido a término. Tiene muchas más bacterias de las positivas. Y otro factor importantísimo es el tipo de lactancia. Yo como pediatra evidentemente promociono la lactancia materna. Yo cuando estudiaba nos decían que la leche materna era un líquido estéril, no es verdad. Contiene más de 250 especies de bacterias en principio y como ven ahí, la microbiota de los lactantes que toman leche materna es muy diferente a los que toman leche de fórmula. Por eso muchas veces las casas que promocionan y elaboran fórmulas lácteas cuando no se puede dar la leche materna, lo que hacen es contener probióticos para intentar parecerse más a la leche materna. No solamente tiene probióticos, sino que tienen prebióticos, que son los oligosacáridos de la leche materna, que solo lo tiene la leche humana y que, como ven ahí, interviene en el desarrollo de muchas funciones, entre ellos la función neurológica y el desarrollo cerebral del niño. Por eso es tan importante. Y a través de estudios, además hechos cerquita de aquí en la Universidad Complutense, se sabe desde hace unos años que el mayor contenido de bacterias intestinales que tiene un lactante proviene a través de la lactancia materna del mismo intestino de la madre, a través de algo que llamamos la circulación enteromamaria.
Otro factor muy importante es la alimentación del lactante. Como ven ahí, según se va dando la alimentación a través del niño, primero la lactancia materna, luego la incorporación de los primeros azúcares, las proteínas y todo, la microbiota que va teniendo ese bebé va cambiando a lo largo de los meses. Eso va un poco en contra de modas que hay ahora, que ahora se habla mucho del baby-led weaning, de dejar al bebé que coma lo que quiere cuando quiera. Bueno, pues esto se contraproduce un poco porque realmente vamos teniendo una microbiota desarrollada en relación con la alimentación que vamos a tener. Y hemos hablado de factores positivos y hay un factor muy importante que además interviene a todas las edades, pero con principal importancia en el periodo perinatal y los primeros meses de vida, que es el consumo de antibióticos. Ven ahí que el consumo de antibióticos desde que la madre está embarazada hasta que nace el bebé puede intervenir de una manera importante en perder esa diversidad microbiana que tantos beneficios va a tener para la vida del bebé. Esto es un resumen de lo que hemos visto. Hay factores positivos, como pueden ser el parto por vía vaginal, la lactancia materna, la alimentación complementaria, el contacto, por ejemplo, con animales. Cuando se vive en un medio rural se contacta con más gente que cuando está en un ambiente urbano, con más esterilización y otros factores negativos en los que interviene, por ejemplo, el consumo de antibióticos. Y hasta hace poco creíamos que esa microbiota que iba teniendo un bebé al final del segundo o tercer año ya era estable y era para que la tuviéramos para toda la vida. Pero se ha visto que hay otro tipo de factores como el estilo de vida y sobre todo la alimentación que nos hace cambiar a lo largo de toda nuestra vida, incluso durante la época de la tercera edad. Y se ha visto que aquellas personas que suelen consumir más frutas, más vegetales y sobre todo más fibra, tienen una serie de bacterias beneficiosas que son las firmicutes y por el contrario, aquellas personas que toman más proteínas, grasas animales, suelen tener otro tipo de bacterias. Hacen que las primeras personas tengan un enterotipo prevalente que sean las prebotelas y suelen ser personas pues, más sanas, más delgadas y en cambio aquellas personas que consumen más carnes y grasas saturadas suelen tener tendencia a la obesidad y con más problemas de síndrome metabólica. Entonces se cumplen dos aforismos, el que ya conocíamos desde el siglo XIX, que somos realmente lo que comemos, pero también somos las bacterias que nos van colonizando día a día. Cuando todos estos factores influyen, muchas veces tenemos lo que llamamos disbiosis. Es una microbiota, una flora intestinal alterada y eso, aunque realmente esto no es realmente verdad, no tenemos microbiota alterada y tenemos enfermedad y una microbiota sana, entre comillas, y tenemos salud, sí se ha visto que la disbiosis, esa alteración de la microbiota intestinal, puede tener un papel importante y se ha relacionado con más de 100 enfermedades. Y como ven en la diapositiva, tenemos enfermedades de tipo infeccioso, respiratorias, metabólicas, cardiovasculares, oncológicas, autoinmunes y, por supuesto, también enfermedades de tipo mental. Esto es un resumen de lo que he comentado. Desde que estamos en el útero materno hasta que somos mayorcitos van viendo factores que nos van cambiando la microbiota y que en dos flechas les he señalado dos edades donde quizás esa microbiota puede estar más alterada y a lo mejor el consumo de probióticos, de bacterias externas que nos puedan mejorar esa microbiota esté más indicado, que son la primera infancia y la tercera edad. Los probióticos, que no lo he mencionado, son microorganismos vivos que confieren un beneficio para la salud, siempre tienen que ser vivos, normalmente son bacterias cuando se consumen en cantidades adecuadas. Y esto hay que diferenciarlo de los prebióticos, que son ingredientes nutricionales que lo que hacen es estimular esa flora intestinal que tenemos. Cuando juntamos los dos preparados juntos, llamamos simbióticos. Y como ven ahí, hay una serie de definiciones que se llaman psicobióticos, que es lo que tiene relación con el tema de hoy, que fue acuñado por Ted Dinnan de la Universidad de Cork, que habla de esos probióticos que tenemos cuando los relacionamos un poco con los trastornos mentales. Todas estas definiciones están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, la FAO, y la mayoría de las sociedades científicas internacionales lo corroboran.
Ted Dinnan, que lo hemos comentado antes, aparece aquí, al lado de Crayan. Han escrito un libro que pueden encontrar en Amazon, que es de tipo muy divulgativo, que se llama La revolución psicobiótica, que conviene y nos habla un poco de lo que es el eje microbiota cerebro-intestino. Sabemos siempre que vamos a un examen, nos duele la tripa, tenemos un poquito de diarrea, o sea que hay una relación entre lo que es el intestino y el cerebro, pero esto también avanza hacia más enfermedades. Por ejemplo, en la enfermedad del Alzheimer también se cree que hay una relación bidireccional entre lo que es el cerebro y el intestino, y muchas veces cuando se rompe esa homeostasis a través de conexiones importantes neurológicas, puede haber relación entre lo que son la patología, esa microbiota intestinal, y muchas veces patologías neurológicas y cerebrales, en principio. Y cuando existe ese tipo de disbiosis que hemos comentado antes a nivel de ese eje intestino-cerebro, pueden aparecer síntomas como pueden ser la ansiedad, la depresión y trastornos como pueden ser el autismo o la enfermedad de Alzheimer, en principio. Hay trabajos de investigación en animales, en ratones de experimentación, bastantes, les he puesto uno simplemente. Además, aunque sea del 2013, de hace pocos años, tiene bastante importancia, que es el grupo de Desbonet, donde, como ven ahí, a un tipo de ratón, unos eran un ratoncito de experimentación normal, con una flora intestinal normal, y otros que les llaman germ-free, que le habían quitado toda la flora intestinal, se le ponían ante un cubilete en el que había un ratón que conocían, familiar, y otro nuevo. Mientras el ratoncito que era germ-free realmente no iba para ninguna de las dos cajas, el ratoncito que tiene una flora intestinal intacta, normal, pues parece que se acerca más, como ven ahí perdón que a veces no acierto con el puntero, parece que se acerca más al ratoncito que no conoce, con lo cual parece ser que esta microbiota es esencial para el comportamiento social. Hay más experimentos en ratones germ-free donde no solamente intervienen en el comportamiento social, sino, por ejemplo, que tienen un crecimiento y desarrollo, o sea que la microbiota intestinal es importante y fundamental para la vida, y en este tipo de animales de experimentación se ve todas las facetas que tiene. Los niños autistas suelen tener 4 veces más problemas de tipo digestivo, por ejemplo, de tipo sobre todo funcional, como pueden ser diarreas, estreñimientos, colon irritable. También suelen tener problemas en la alimentación, muchas veces tienen problemas a nivel de selectividad, son muy selectivos. Pueden tener tendencia a la obesidad, muchas veces por esa alimentación que tienen de tipo convulsiva, ser propensos a intolerancias de tipo alimentario, muchas veces por la alimentación selectiva tener problemas de déficit de algún nutriente, y a eso se pueden añadir, por una parte, muchas veces que están polimedicados, y muchas veces porque en ellos se instauran muchas veces tratamientos de tipo nutricional que no son, desde el punto de vista científico, muy correctos, ¿no? Todo eso puede alterar. Este es un estudio del grupo Amitea, del programa Amitea que se lleva en el Hospital Gregorio Marañón. Yo creo que mañana hablará la doctora Mara Parellada. Estos niños de Amitea los solemos ver muchos especialistas, y les he puesto en las flechas que justamente tanto los problemas gastrointestinales y nutricionales, como ven aquí, son uno de los más frecuentes que aparecen en los niños con trastorno del espectro autista, y que por eso nos remiten a nuestra consulta. Y de hecho, como ven ahí, pues hay muchas causas de trastornos digestivos y nutricionales, entre ellas el estreñimiento, el dolor abdominal, el sobrecrecimiento bacteriano en compresis, y aunque sí es verdad que hay problemas de tipo orgánicos, como pueden ser el reflujo, alguna parasitosis o algún problema de enfermedad celíaca y otro tipo de trastornos, la mayoría ven que están señalados en rojo, y es que demuestra que son problemas de tipo funcional donde no se encuentra una causa orgánica, y que es muy frecuente en esta población. Como he comentado antes, el tratamiento nutricional en los niños autistas es muy frecuente, y de hecho se utilizan muchas dietas. Una de ellas que hemos visto, como ven ahí, son los probióticos. ¿Y por qué se utilizan los probióticos? Porque se ha visto que la microbiota intestinal que tienen los niños con autismo es diferente a los niños que no son autistas, y de hecho hay un déficit en un tipo de
grupo de bacterias intestinales que se llaman las prebotelas, que por así decirlo podríamos poner entre comillas bacterias buenas y que tienen un déficit en ellas. Y por eso muchas veces se intentar compensar esa falta de bacterias positivas utilizando probióticos. Esto es otro estudio que también se ve, donde comparan a niños autistas con niños que no son autistas y, como ven, los niños autistas tienen un aumento de los géneros Sarcina y Clostridium, que podríamos decir que son más perjudiciales, y por el contrario tienen un déficit de eubacterias. Y en otros estudios también utilizados, esto se hizo en el Vall d'Hebron, también ven cómo la microbiota intestinal de los niños autistas es muy diferente, con un predominio de esas enterobacterias en comparación a los niños que no son autistas en principio. Y esto es comparable incluso a otras patologías como pueden ser el síndrome de intestino irritable o el cólico del lactante, donde en estos niños, los niños que no tienen intestino irritable ven que tienen aproximadamente menos proteobacterias que aquellos que tienen los niños que tienen intestino irritable. O sea que en el fondo hay muchos niños autistas que tienen una microbiota alterada y seguramente el empleo de probióticos podría mejorar ese tipo de síntomas. Y no solamente tienen menos bacterias, por así decirlo, positivas y más proteobacterias, sino que incluso no solamente es la cantidad, sino la calidad. Hay menos diversidad bacteriana en los niños que tienen autismo que los niños que no lo tienen, como ven en esta diapositiva. Esto hace que se hayan investigado modelos de experimentación animal, sobre todo en ratones. Hay un grupo de SEAIO que es bastante prometedor en ello. Entonces, mediante la inyección a un ratoncito de laboratorio de un determinado se consigue un modelo de tipo animal donde no solamente a nivel neurológico, sino de comportamientos y de habilidades, semeja lo que es un modelo animal. Y se les provoca una disbiosis en este tipo de ratones que genera una serie de metabolitos que se pueden detectar haciéndoles analíticas y que pueden estar, se cree que están relacionados con los síntomas de la enfermedad, pero que se pueden corregir con una cepa de bacteroides, como una cepa de tipo probiótico. Y, de hecho, se ha visto que cuando se corrige con bacteroides de tipo fragilis, por una parte mejora la composición de esa microbiota intestinal del ratoncito que estaba alterado, pareciéndose al ratoncito que no tenía el modelo, pero no solamente a nivel de la microbiota intestinal, sino que cuando se hacen experimentos con este tipo de ratones, por ejemplo, de llamadas de atención, como ven aquí en la diapositiva, aquellos ratoncitos que se les añade esta cepa probiótica, el Bacteroides fragilis, atienden más llamadas que aquellos ratoncitos que no tienen flora intestinal, que tienen este modelo de autismo, a los que no se le añade la bacteria. Con lo cual, parece ser que en este caso, en este modelo de experimentación, aquellos ratoncitos que se les da el Bacteroides fragilis, pues se comportan y parece que mitigan los síntomas que tienen de autismo. Esto a nivel del ser humano, de los niños ya en trabajos en humanos, se ha visto que aquellos pacientes que tienen autismo, en principio, también hay diferencias y hay pacientes con autismo que tienen más trastornos gastrointestinales que otros que no tienen. Y entonces a ese tipo de pacientes, cuando se les añade cierto tipo de cepas probióticas, mejoran primero los síntomas gastrointestinales y consecuentemente mejoran también el score de ATEC de comportamiento social y de acceso. De hecho, esto es un metaanálisis muy reciente que ha salido este mismo mes, en septiembre de 2018, donde se recogen que hay aproximadamente 186 artículos ya donde se han empleado en pacientes autistas el empleo de cepas probióticas, y aunque sí es verdad que los autores llaman la atención que habría que
estratificar un poco y ver qué tipo de cepas, qué cadenas, qué cantidad, qué dosis y qué síntomas tienen, sí parece que, de momento, parece que son resultados prometedores y que seguramente el empleo en ciertos pacientes autistas con probióticos podrían mejorar no solamente los síntomas gastrointestinales, sino muchas veces la severidad de los trastornos del comportamiento. Esto simplemente a modo de ejemplo les pongo uno. Son 33 niños entre 3 y 16 años, se les dio una mezcla de probióticos que se llama Delpro, no les puedo decir ahora la composición, durante 6 meses, y a la vez que mejoraban los síntomas gastrointestinales, mejoraba el score de ATEC en este tipo de pacientes a lo largo de estos meses. No solamente se les dan probióticos, sino que se pueda, me imagino que habrán oído de lo que es el trasplante fecal. El trasplante fecal es como trasplantar, como ven ahí en la figura, de una persona que tiene mucha diversidad microbiana y una microbiota como muy saludable, o una persona que tiene problemas. Se lo pongo aquí primero porque esto ha revolucionado mucho lo que es el mundo de la medicina, sobre todo porque se vio en una patología que eran las infecciones recurrentes por Clostridium difficile, que sobre todo se daba en ancianos, que parece ser que ni los antibióticos, ni los probióticos, ni nada funcionaba, y desde que se hace trasplante fecal en este tipo de pacientes ha sido una revolución porque las tasas de curación son por encima del 90%. Esto haya hecho que se haya intentado trasladar a otras patologías, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, pero también, por ejemplo, en pacientes autismos, y la verdad es que los resultados no han sido tan prometedores como ocurre con la infección por Clostridium difficile. Y de hecho, pues en la próxima reunión que vamos a tener la Sociedad de Probióticos se va a crear un grupo de trabajo para intentar armonizar entre todos, microbiólogos y clínicos, y sentar las bases de lo que pueda ser realmente el trasplante fecal, porque esto ya no solo se utiliza a nivel médico de investigación en hospitales, sino porque hay incluso hasta reacciones caseras y domiciliarias que lo utilizan. Pero le pongo lo de trasplante fecal porque el año pasado sí salió un trabajo muy prometedor realizado en pacientes autistas. Durante 8 semanas se les fue haciendo varios trasplantes fecales, y se determinó que, primero, era seguro y bien tolerado por los niños con autismo, que se habían escogido niños entre 7 y 16 años. Mejoraban los síntomas gastrointestinales y aquellos relacionados con los trastornos del comportamiento del autismo. El efecto era mantenido incluso hasta 8 semanas después de haber realizado el trasplante fecal. Y había cambios importantes en la microbiota intestinal de estos niños, y esto daba unos resultados prometedores, aunque ya los autores comentaban que se necesitaban más ensayos clínicos contrastados para hacerlo de una manera rutinaria. Esto revolucionó un poco el mundo de la medicina y automáticamente empezaron a aparecer en revistas de alto impacto pues editoriales que hablaban de la conveniencia o no conveniencia de hacer trasplante fecal en estos niños. Pero en este editorial parece ser que avalaban la metodología que habían empleado en este ensayo clínico, y además decían que se podía abrir nuevas expectativas sobre el papel que puede jugar la microbiota en los trastornos del espectro autista. Ya para ir terminando, ponerles que se van apareciendo, esto es también de septiembre de este año, artículos de revisión donde hablan de esta importancia que puede tener la microbiota en el desarrollo de la microbía y en las posibles apariciones en edades tempranas del autismo, que es lo que hemos ido comentando al principio. Y el mismo grupo de SIAO también hace una revisión bonita donde habla de esos factores, los riesgos que hay potenciales y factores genéticos en el desarrollo de estos problemas que pueden tener los pacientes autistas. 2 reflexiones para acabar. Hemos estado hablando de la disbiosis, no sabemos si es la causa o la consecuencia de la enfermedad, no solamente en los niños con autismo, sino en otras patologías como puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal o puede ser la obesidad. Hay que decir que seguramente la microbiota juega un papel importante en la génesis de estas enfermedades, pero seguramente sea la pata de una mesa donde estén implicados mucho más cosas. Lo digo porque los probióticos ni van a curar la obesidad, ni el autismo, ni nada, que habrá que ver que hay otra serie de factores importantes. Y una segunda reflexión
y es que aunque seguramente el que nos determine nuestro microbiota o nuestro microbioma humano en el futuro intervenga como diagnóstico, lo digo porque empiezan a aparecer a nivel de privado, sobre todo porque en hospitales públicos de momento no hay, determínate tu microbiota y esas cosas y vemos a ver las bacterias que te faltan, te las sustituimos y curamos los problemas que tienen. Como dice ahí Martin Blaser, que es uno de los expertos mayores que hay en el mundo de la microbiota, de momento y por hoy lo único que van a conseguir es sacarnos el dinero con este tipo de determinaciones. Ya para concluir, hablar y reseñar el papel importante que puede jugar la microbiota en los trastornos del comportamiento, pero lo he señalado allí en azul, es una línea de investigación muy prometedora, pero de momento son líneas de investigación. Esto trae expectativas tanto para los profesionales sanitarios como los pacientes y los familiares. El objetivo principal va a ser mejorar su calidad de vida. Es verdad que necesitamos rigor científico en estos estudios y que no es bueno crear falsas esperanzas. Y todavía queda mucho por investigar para determinar si los tratamientos que modifiquen la microbiota pueden constituir una terapia segura y efectiva para los trastornos del espectro autista. Y para acabar, una reflexión final. Existe una relación entre la disbiosis de la microbiota y las alteraciones del comportamiento y es posible que la modificación de esta microbiota intestinal con el empleo de probióticos o trasplante fecal o cambios en la dieta pueda aportar beneficios en los pacientes con el trastorno del espectro autista, pero de momento yo creo que debemos estar un poco con cautela y esperar a ver lo que nos van diciendo las investigaciones. Y nada más, darles las gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias, Guillermo. Yo creo que las preguntas, vamos muy mal de tiempo, por lo tanto,